Discerniendo Corazones presenta Comenzando a orar con el Dr. Anthony Lillis. A lo largo de los años, clérigos, seminaristas, religiosos y fieles laicos se han beneficiado de las conferencias y retiros del Dr. Lillis sobre los doctores carmelitas de la Iglesia y los escritos de Santa Isabel de la Trinidad. En esta serie particular de conversaciones, nos centraremos en los escritos espirituales de Santa Isabel de la Trinidad, y en particular en su retiro titulado El cielo y la fe. Soy su anfitrión, Chris McGregor. Dr. Lillis, gracias por unirse a mí para hablar del cielo en la fe, el maravilloso retiro que Santa Isabel de la Trinidad dio no solo a su hermana, sino en última instancia al resto de nosotros. Fue una mística carmelita de Dijon que murió en 1916 a la edad de 26 años. En los últimos meses de su vida escribió reflexiones teológicas que creía que ayudarían a las personas a crecer en la oración. Le preocupaba mucho que los católicos entraran profundamente en el misterio de Dios y tuvieran un encuentro transformador con Cristo. Creía que esto podía sucederle a todo católico que abriera su corazón, y lo creía para su hermana. Para ayudar a su hermana a experimentar esta gracia que cambia la vida y a vivir profundamente en las profundidades de Dios, escribió este retiro. Pasó unos días en silencio en la enfermería y escribió una reflexión a lo largo de 10 días. Cada día tiene 2 reflexiones, una primera oración y una segunda oración. Se imaginó a su hermana rezando la primera oración por la mañana y la segunda por la noche. Escucharía la reflexión o la leería y luego pasaría un rato en silencio, meditándola. Una de las formas en que podemos apreciar realmente la profundidad de Santa Isabel de la Trinidad es mirando a aquellos que han sido tocados por su obra. Uno de los más destacados es San Juan Pablo II, que se sintió profundamente conmovido e influido por ella. Dijo que lo era. Cuando la beatificó en 1984, la identificó como una de las místicas más influyentes en su propia vida espiritual. Cuando estaba en un grupo de rosarios vivientes en Cracovia durante la guerra, recibió una gran influencia de los grandes místicos carmelitas Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Tanto es así que, antes de empezar a estudiar para sacerdote diocesano, se planteó la posibilidad de hacerse carmelita. Sin embargo, los carmelitas creían que tenía vocación de sacerdote en el clero diocesano. Creo que fue durante ese tiempo, cuando estaba discerniendo a los carmelitas y estudiando eso, que debió haber conocido o comenzado a leer los escritos de Isabel de la Trinidad, que en ese momento ya se habían extendido por todo el mundo y estaban siendo leídos por personas de oración en comunidades monásticas, conventos y seminarios literalmente en todas partes. Así que debió de conocerla en esa etapa de su vida, y fue una exposición a una visión orante de las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia lo que le llevó a las profundidades. Creo que llevó consigo esa experiencia en su ordenación como sacerdote y más tarde como obispo. Cuando fue nombrado papa, solo llevaba 5 años de pontificado cuando vino a Francia y beatificó a Isabel de la Trinidad. Muy bien, entonces, ¿empezamos la exploración de esta gran obra? Escuchemos la primera oración del primer día del retiro, El cielo en la fe, de Santa Isabel de la Trinidad. Padre, quiero que donde yo estoy estén también conmigo los que tú me has dado, para que contemplen mi gloria que tú me has dado, porque tú me has amado desde antes de la creación del mundo. Tal es el último deseo de Cristo, su oración suprema antes de volver a su Padre.
quiere que donde Él está nosotros estemos también, no solo por la eternidad, sino ya en el tiempo, que es eternidad comenzada y aún en curso. Es importante, pues, saber dónde debemos vivir con Él para realizar su sueño divino. El lugar donde está escondido el Hijo de Dios es el seno del Padre, o la esencia divina, invisible a todo ojo mortal, inalcanzable para todo intelecto humano. Como dijo Isaías, verdaderamente tú eres un Dios oculto. Y, sin embargo, su voluntad es que estemos establecidos en Él, que vivamos donde Él vive, en la unidad del amor, que seamos, por así decirlo, su propia sombra. Por el bautismo, dice San Pablo, hemos sido unidos a Jesucristo. Y también, Dios nos sentó juntos en el cielo en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia. Y más adelante, ya no sois huéspedes ni forasteros, sino que pertenecéis a la ciudad de los santos y a la casa de Dios. La Trinidad, esta es nuestra morada, nuestro hogar, la casa del Padre que nunca debemos abandonar. El Maestro dijo un día, el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo permanece allí para siempre. Entonces, en esta primera reflexión, ¿notaste lo rica que era bíblicamente? Sí, ella parece tener tal dominio de las escrituras. Era común en su época. ¿Estamos hablando del giro de principios del siglo pasado? Lo interesante es que la Iglesia pidió una renovación de la erudición y el estudio en la época en que ella entró en la vida religiosa. Estamos en un periodo de la historia de la Iglesia en el que se funda la École Biblique de Jerusalén y el magisterio de la Iglesia se da cuenta de que los católicos no están tan alfabetizados en las Escrituras como deberían. Pero créanlo o no, a pesar de que ella tenía un gran dominio de las Escrituras, algo que maravilla a muchos estudiosos de las Escrituras, conocía los textos por dentro y por fuera y entendía su significado teológico. No tenía una Biblia. Lo que tenía era un pequeño libro que enumeraba versículos individuales de la Biblia para memorizar. Los versículos bíblicos no estaban en el contexto de toda la carta de San Pablo o del Evangelio o incluso del libro del Antiguo Testamento del que procedían. Estaban enumerados de forma atomizada para memorizarlos. De alguna manera, a través de su oración y contemplación, ella fue capaz de reflexionar sobre estas escrituras, no solo memorizarlas, sino reflexionar sobre ellas de una manera que le permitió ver sus significados profundos. Por eso, cuando leemos sus textos, vemos un pasaje de la escritura seguido de otro y de otro. Es como un collar de perlas que ella ha reunido para ayudarnos a adentrarnos en la palabra de Dios y experimentar al Señor. Supongo que algunos podrían decir, ¿no es terrible? Se les negó el acceso a la Biblia. Pero ese no es exactamente el caso. Eso sería imponer nuestra perspectiva moderna a lo que realmente ocurría en aquella época. Sí, bueno, existía el temor de que acercarse a las Escrituras sin una preparación teológica adecuada pudiera hacer que la gente malinterpretara su fe o se apropiara indebidamente de pasajes de las Escrituras.
Este temor comenzó en la época del Concilio de Trento, cuando los protestantes estaban desarrollando traducciones vernáculas de las Escrituras. Los católicos recelaban de ello porque veían que algunos de los frutos de algunos reformadores no eran una unidad más profunda de la Iglesia, sino la contención y la desunión. Así que la Iglesia pasó un par de siglos tratando de reflexionar sobre lo que estaba causando esta contención. Alrededor de la época de Isabel de la Trinidad, el magisterio empezó a comprender que no eran los propios pasajes de las Escrituras o las traducciones vernáculas los que causaban el problema. Era la falta de formación teológica lo que provocaba la desunión en la Iglesia. Cuando no entendemos nuestra fe de una manera pura, la falta de pureza con la que nos aferramos a nuestra fe puede sembrar las semillas de la desunión. Esto es lo que empezaron a ver a principios de siglo. Así, el acceso a las Escrituras comenzó a abrirse cada vez más para los místicos como Isabel de la Trinidad. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia abogaba porque todos los fieles leyeran las Escrituras. Las Escrituras deben formar parte de su vida de oración, alimentándoles espiritualmente. Hay que hacer buenas traducciones para que los fieles puedan acceder a ellas, permitiendo que su vida espiritual crezca y despegue. Una cosa que no se entendió, y mucha gente mira hacia atrás. Tienes razón, hay un cierto esnobismo cronológico que podemos ejercer cuando reflexionamos sobre decisiones con las que no estamos de acuerdo. Suponemos que sabemos mucho más y hacemos otras suposiciones, juzgando duramente a nuestros antepasados. La verdad es que incluso en los monasterios y conventos donde no se tenía pleno acceso a las escrituras en términos de una Biblia, rezaban las escrituras todos los días. Su acceso a las escrituras era en el lugar normativo donde las escrituras deben ser encontradas. Normalmente, la palabra de Dios debía encontrarse, experimentarse, leerse, estudiarse, ponderarse y meditarse durante la liturgia. Rezaban la liturgia de las horas, pasando horas juntos cada día, rezando todos los salmos periódicamente a lo largo del día. Celebraban misas diarias en las que se proclamaban las escrituras. Durante las comidas se leían las escrituras. De todas estas maneras estaban expuestos a las escrituras. No es que no tuvieran las escrituras en absoluto, sino que simplemente no tenían todo el libro a su disposición. De nuevo, como he explicado antes, existía la preocupación de ayudar a la gente a leer las escrituras mientras tenían la pureza de fe que necesitaban para beneficiarse de ellas. El Vaticano II abogó por proporcionar buenas traducciones y una catequesis adecuada, permitiendo que la Biblia ayudara a los fieles a adentrarse profundamente en el misterio de su fe. Desde Dei Verbum, este ha sido el enfoque de la Iglesia. Realmente es como la Lectio Divina y se nota que la ha abrazado, ha meditado profundamente la palabra. No se puede exagerar la importancia de esto. Quiere que conozcamos el corazón de la oración de Jesús. La oración cristiana es una comunión interpersonal de amistad, un compartir de corazones uno con el otro. Ella quiere que compartamos nuestros corazones con Jesús. Para abrirlo y ponerlo en marcha, nos revela el deseo más profundo y supremo del corazón de Jesús. ¿Qué anhela Jesús? Si quieres tener una amistad con alguien, necesitas saber qué le motiva, qué anhela.
qué es importante para Él en su vida. Los deseos del corazón de Jesús se nos revelan en las Escrituras y, en particular, en el Evangelio de Juan. En la oración que Jesús ofrece al Padre la noche antes de morir, nos revela los deseos más profundos de su corazón, las cosas que más quiere. Esta frase lo resume. Padre, quiero que donde yo estoy estén también conmigo los que tú me has dado, para que contemplen mi gloria que tú me has dado, porque tú me has amado desde antes de la creación del mundo. El deseo de Jesús es que estemos con Él en comunión. Esto es lo que Él anhela en su corazón. Es por lo que reza. Mucha gente, cuando se acerca a la oración, lo hace como una especie de ejercicio cerebral en el que dices la fórmula correcta para que Dios haga su parte o algo así. La oración no es un pulcro juego intelectual en el que utilizamos las palabras adecuadas. La oración consiste en expresar los deseos profundos de nuestro corazón. Esto es lo que Jesús estaba haciendo la noche antes de morir. Por eso, Isabel llama a esto el último deseo de Jesús, su oración suprema. Esto es lo que Jesús más desea y desde ese profundo deseo pronuncia esta oración al Padre. Isabel quiere que lo experimentemos. Quiere que lo sintamos en nuestros corazones. Quiere que nuestro corazón se alimente de ese deseo para que lo compartamos con Jesús. Si lo hacemos, nuestra vida espiritual, nuestra oración, explotará. Irá en una dirección determinada y nuestros pensamientos se empaparán de Dios porque nos daremos cuenta de que si este es el deseo de Jesús y Jesús es el Hijo de Dios, Él es la palabra de Dios hablada por el Padre, la palabra que se ha hecho carne. Si este es el deseo de Jesús para nosotros, debería invocar en nosotros un deseo que responda a Él. Debemos desear estar en comunión con Jesús. Cuando Jesús revela su corazón, al igual que en una amistad, el corazón es revelado por un amigo porque el amante desea que el amado comparta con él el deseo que tiene. Jesús nos revela este deseo en las Sagradas Escrituras porque quiere que sus discípulos compartan este deseo con Él. Nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción no está destinada a ser algo que simplemente hacemos porque es nuestra obligación. La razón por la que invertimos en la oración, la razón por la que caemos de rodillas y pedimos ayuda a Dios, la razón por la que tenemos los sacramentos en la iglesia, es que Dios está tratando de lograr una comunión entre Él y nosotros. Nosotros, que somos criaturas pobres, frágiles y limitadas, Él anhela que vivamos con Él. La última parte de esta reflexión sobre la casa del Padre, que es nuestra morada propia. La Trinidad. Esta es nuestra morada, nuestro hogar, la casa del Padre que nunca debemos abandonar. El Maestro dijo un día: el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo permanece allí para siempre.
En esta primera oración, Isabel ha captado una hermosa verdad sobre la persona humana. Estamos hechos para algo más que este mundo. Creo que la gente comete un gran error en su vida cuando piensa que si tiene el material adecuado, tendrá todo lo que necesita en la vida. Conozco a muchas personas que han adquirido riquezas materiales más allá de lo que jamás imaginaron y se han dado cuenta, en medio de todos sus logros y de todas las cosas que han conseguido, de que siguen estando vacías, de que están hechas para algo más. Isabel indica esto: estamos hechos para habitar en unión con Dios. Estamos hechos para habitar en Dios, y Dios quiere habitar en nosotros. La sabiduría que ha obtenido de San Juan en cuanto al corazón de Jesús y su deseo de comunión se une a la sabiduría de San Pablo. En cuanto al bautismo, lo que nos permite realizar el deseo de Jesús en nuestra vida es que hemos sido bautizados, sumergidos en su muerte y en su vida, de modo que estamos completamente unidos a Jesús por la fe. Cuando vivimos en la unidad de esa fe, encontramos nuestro hogar en Dios. Descubrimos el lugar al que realmente pertenecemos. Así que, volviendo a la idea de las cosas materiales, en última instancia, no me van a dar la paz que necesito. La paz que necesito, la paz para la que fui hecho, solo la encuentro por la fe en Jesucristo, porque solo Cristo, al ser sumergido en su misterio por el bautismo y la fe, es el único camino, el único que puede conducirme al seno de la Trinidad, al corazón del Padre. Es viviendo en el corazón del Padre donde mi corazón encuentra descanso, donde me doy cuenta de la plenitud de mi humanidad, donde la alegría que Dios creó para mí se hace mía. Elizabeth quiere esto para su hermana. Ahora, solo una palabra sobre esto, ya que estamos en la primera reflexión. Su hermana Margarita, cuyo apodo era Git, es una madre en esta etapa del juego con dos hijas muy jóvenes. La mayor, Isabel, acabará siendo religiosa e ingresará en el mismo monasterio carmelita que Santa Isabel de la Trinidad. Esta familia, de hecho, producirá muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. El secreto, la razón por la que los niños, incluida la mayor, Isabel, la Isabel de Margarita, eran tan generosos con Dios, era que la madre hacía de la oración una prioridad en su hogar. Se permitió aprender de su hermana Isabel de la Trinidad cómo rezar de verdad. Lo interesante de Santa Isabel es que no considera el ajetreo de ser una madre joven como una distracción o algo que interrumpe la oración profunda, contemplativa, incluso mística. Cree que su hermana Margarita, con hijos pequeños y que acaba de formar su familia, puede llegar a ser una gran mística y adentrarse en las profundidades de la oración contemplativa si se da cuenta de lo que Jesús le ofrece. Así que abre el corazón de Jesús a su hermana. En este primer día de retiro, le dice a su hermana: puedes realizar en tu vida, aquí y ahora, lo que Jesús más desea para ti. No tienes que huir de ello. No será a pesar de ello. Está en medio de esto. Si haces de la oración tu prioridad. Esta aplicación nos ayuda a entrar en esta visión teológica de la oración como una prioridad aquí y ahora en las circunstancias de nuestra vida. La oración es una prioridad que nos abre al corazón de Jesús, llevándonos al corazón de Dios.
Él quiere que donde Él esté, nosotros estemos también. No solo por la eternidad, sino ya en el tiempo, que es eternidad comenzada y aún en curso. Es importante, pues, saber dónde debemos vivir con Él para realizar su sueño divino. El lugar donde está escondido el Hijo de Dios es el seno del Padre, o la esencia divina, invisible a todo ojo mortal, inalcanzable por todo intelecto humano. Justo en medio de ella dice que el tiempo es la eternidad comenzada y aún en curso. Mucha gente quiere aplazar la vida espiritual como algo que haces antes de morir o algo que haces cuando todas las circunstancias son correctas y tu vida está en orden. Ahora que hay un poco de orden en mi casa y ya no tengo niños pequeños correteando por ahí, entrando por fin en la jubilación, ahora puedo empezar a rezar. Bueno, si estás jubilado y estás empezando a orar, no hay nada malo en ello. Eso es genial. Pero Elizabeth dice que no tienes que esperar ese tiempo. No tienes que esperar al final de tu vida. No tienes que esperar. Si esperas y lo pospones hasta que todos los planetas estén alineados o lo que sea, lo estarás posponiendo todo el tiempo. Nunca llegarás a disfrutarlo. Jesús expresa este deseo aquí y ahora en nuestras vidas. Es algo que podemos experimentar. El seno del Padre, la Trinidad, es el lugar del amor, nuestro verdadero hogar. Podemos realizar los deseos del corazón de Jesús para nosotros aquí y ahora si hacemos de la oración una prioridad. Yo, como laico, esposo y padre, siempre he encontrado un gran consuelo en esto. Me ayuda a centrarme. Me mantiene evaluando cuál es mi prioridad. Cuando recuerdo que mi vida espiritual, mi unión con Dios, no es algo que ocurra al final de mi vida o después de esta vida, me doy cuenta de que la unión con Dios, el cielo, es algo que hay que disfrutar ahora mismo. Por eso, el retiro se llama El cielo en la fe. Estos 10 días de reflexión han sido llamados cielo en la fe por los estudiosos porque el mensaje es: puedes empezar a disfrutar de la vida del cielo ahora mismo en este mundo, en tu vida diaria, si eliges vivirla por fe. Todos estamos llamados a ser santos, ¿no es así? Esto es absolutamente cierto. Hubo un tiempo en que algunos eruditos pensaban que había dos niveles de santidad: un nivel extraordinario para los grandes contemplativos que hacían todo tipo de hazañas ascéticas, y luego un segundo nivel de santidad para el resto de nosotros, que, si íbamos a misa y llevábamos una buena vida moral, podríamos llegar al purgatorio. Eso no forma parte de la tradición de la Iglesia. Solo hay una santidad, la santidad de Dios, y todos estamos llamados a compartir esa misma santidad. Todos tenemos acceso a esa santidad por la fe. Cuando hacemos de la oración una prioridad y permitimos que sea el centro primario de nuestras vidas, recibiendo la gracia que Dios quiere darnos a través de ella, creceremos en santidad. No importa nuestra vocación, estado de vida u ocupación, todos crecemos en la misma santidad. El camino hacia la unión es el mismo, todos lo experimentamos de manera diferente. Algunos tienen mayor o menor don de oración, pero todos somos capaces de orar. La fe nos permite acceder al mismo misterio. Todos estamos llamados a la misma santidad,
por lo que existe una llamada universal a la santidad. Cada uno de nosotros la realiza de manera diferente según el plan de Dios, pero al hacerlo, Dios, que es generoso con todos, nos llama realmente al mismo lugar. Todos estamos llamados a vivir en su seno, en nuestra patria celestial, en el corazón del Padre, en el santuario más íntimo de la Trinidad. La Trinidad quiere vivir en el corazón de todos los fieles, en cada corazón que le dice sí. Hermoso. Anthony, no puedo esperar a nuestra próxima conversación. Mientras tanto, nos gustaría animar a nuestros oyentes a que visiten el post de este podcast y encuentren el texto de la primera oración del día 1 del Retiro Cielo en la Fe que acabamos de comentar. En ese post también encontrarán preguntas de Discerning Hearts que pueden utilizar para uso personal o en un estudio de grupo. Esperamos que esto te ayude a incorporar estas enseñanzas más profundamente en tu propia vida espiritual. En nuestro próximo episodio, reflexionaremos sobre el cielo en la fe día 1, segunda oración. Estamos agradecidos por tus enseñanzas. Anthony, gracias de nuevo. De nada, espero con impaciencia nuestra próxima conversación. Ha estado escuchando Comenzar a Orar con el Dr. Anthony Lillis. Para encontrar más programas de esta serie y cientos de otros programas de formación espiritual y oraciones, visite discerninghearts.com o puede encontrarlos dentro de la aplicación gratuita Discerning Hearts o donde quiera que descargue sus podcasts favoritos. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión, Chris McGregor. Esperamos que si esto te ha sido útil, que primero reces por nuestra misión, que es ofrecer formación espiritual auténtica y sólida como una roca de forma gratuita a las almas de todo el mundo. Y si cree que vale la pena, por favor considere una donación caritativa, que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestros esfuerzos. Pero sobre todo, esperamos que le cuentes a un amigo sobre discerninghearts.com y que te unas a nosotros la próxima vez para comenzar a rezar con el Dr. Anthony Lillis.